Buenas tardes, busque usted la palabra del Señor para este día en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra, y pasaremos a la exhortación, ¿cierto?, de esta palabra. La palabra en esta tarde nos habla en el libro de Efesios acerca de la carta que escribe el apóstol Pablo, ¿cierto? Ya no en libertad, pero el apóstol Pablo decía que si él no estaba en libertad, ¿cierto?, estaba preso, más la palabra de Dios estaba libre, y buscó la manera, ¿cierto?, de poder entregar su palabra, igual la dirección que él estaba dando a la iglesia que se estaba iniciando, ¿cierto?, que estaba comenzando. De alguna manera tenía que hacerlo, y a través de las cartas que él escribe es como le enseña a poder tener una dirección de acuerdo a lo que dicen las escrituras, de acuerdo a lo que Dios quiere para el hombre y no de lo que el hombre quiere para sí mismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace estas cartas, ¿cierto?, tenía tiempo para poder meditar acerca de lo que estaba sucediendo y de lo que pasaba. La epístola, ¿cierto?, a los Efesios, o carta a los Efesios, habla de que Pablo no tenía grandes problemas en aquella iglesia, sino que lo que hace aquí el apóstol Pablo es entregarle como una guía de camino, o una ruta que debían ellos seguir para poder no apartarse ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que pudieran crecer ellos, pero en forma sana, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la sabiduría de Dios. Y es así como el apóstol, ¿cierto?, les escribe y les habla acerca de en lo que ellos no debían caer. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿cierto? Esto quiere decir que nosotros en algún momento también fuimos gentiles. Recuerde usted que la salvación en un principio fue presentada para el pueblo de Israel. Jesús vino a su pueblo y su pueblo no lo recibió, y entonces nosotros fuimos añadidos. Gentiles somos, ¿por qué? Porque todo aquel que no es nacido en Israel y acepta a Jesús, o sea, todo aquel que no es nacido en Israel, no pertenece al pueblo de Israel, ¿cierto? Es sencillo de entender. Entonces, por lo tanto, eran llamados gentiles. Gentiles eran todos aquellos que no nacían en Israel. Y nosotros no nacimos en Israel, sino que nacimos cada uno en un país distinto, pero como Israel no recibió a su Mesías, ¿cierto? No recibió a Jesús como su Señor y Salvador, entonces nosotros fuimos injertados a esa salvación, fuimos injertados al olivo verdadero, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos, ¿cierto?, a esta promesa de salvación, fue porque por la misericordia de Dios, y porque el pueblo de Israel en su poco entendimiento no logró comprender que aquel que estaba en sus calles, aquel que predicó la palabra, aquel que hizo sanidad, era el Hijo de Dios que venía a restaurar, ¿cierto?, a su nación. La palabra en esta tarde nos habla acerca de que nosotros debemos tener una dirección en nuestra vida, y esa debe ser la dirección que el Espíritu de Dios pone en cada uno de nosotros, no de la manera que el mundo anda, sino de acuerdo a lo que Dios nos instruye a través, ¿cierto?, a través de la palabra que Él dejó escrita, en la cual nosotros hoy la conocemos como la Biblia, ¿cierto? Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué el hombre no actúa de acuerdo a lo que Dios quiere? Porque su corazón se ha endurecido, ¿cierto? Y su pensamiento se ha entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que no hay claridad en él. Entonces, cuando dice que la palabra dice que lumbrera es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Luz en mi camino. Pero cuando no está Dios en el camino del hombre, en lo que el hombre hace,
entonces quiere decir que hay oscuridad, ¿cierto? Y si no está Dios en la vida del hombre, entonces hay oscuridad. Cuando viene el entendimiento, la sabiduría al hombre, entonces quiere decir que hay luz, hay claridad. Dice, la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre que no conoce a Dios normalmente es dominado por el cuerpo, por la carne. Y la carne, cuando se refiere a la carne en la Biblia o en la Escritura, se refiere a lo que el mundo hace, ¿cierto? Y el mundo dice, comamos y bebamos hoy porque mañana no sabemos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que en cierta forma dice, después de esta vida no hay otra, y eso sería como resumiéndolo, ¿cierto? Pero la Escritura, la palabra de Dios dice que nosotros estamos luchando por una salvación y por una vida eterna. Dice que el hombre, después que muere, ¿cierto?, va a dar una cuenta ante Dios y su alma, ¿cierto?, va a salvación o a condenación, ¿cierto? Y por eso que nosotros somos injertados, ¿cierto?, a este olvido verdadero, por eso que nosotros somos llevados, ¿cierto?, a salvación creyendo en Jesucristo. Bueno, esta palabra que estoy transmitiendo ahora ya es la tercera vez que la grabo. He tenido 2 problemas ya y no he podido sacarla. Espero que esta sea la definitiva. Dice, más vosotros, en versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué es lo que son los deseos engañosos? Son aquellos que, como le dije anteriormente, son aquellos que la carne son los que los dominan, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el deseo de la carne, ¿cierto? Es satisfacerse en distintas maneras, ¿cierto? Una de esas maneras puede ser, eh, por ejemplo, ocupar, ¿cierto?, los recursos en vestir bien, dejando de lado, ¿cierto?, otras necesidades. ¿Cierto? No, yo no le estoy diciendo que usted no se vista bien, sino que le estoy diciendo que hay que cubrir todas las necesidades que hay en nuestra vida, ¿cierto? El alimento, el abrigo, bueno, cada uno conoce sus necesidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces el hombre en su pensamiento no ve, ¿cierto?, un panorama amplio de lo que está sucediendo, sino que está viendo solo aquel deseo que está en él mismo, ¿cierto? Y el deseo que está en uno mismo puede ser muy diferente de una a otra persona. Y la palabra en este día nos habla acerca de que nosotros debemos aprender de Dios, que Dios dice que es un Dios mesurado, ¿cierto? Alguien me dijo por ahí, Dios es un Dios mesurado, ¿por qué? Porque todo lo ha hecho de acuerdo a un tiempo, ¿cierto? Y de acuerdo a cómo Él lo meditó para que esto funcionara y resultara bien, ¿cierto? Si usted mira, ¿cierto?, el mar, ¿cierto? Si usted mira cómo funciona cada día, ¿cierto? Y cada día el oleaje llega hasta cierto punto y de ahí no pasa, ¿cierto? Cómo el sol sale cada día y se vuelve a esconder, y la luna, ¿cierto? Y las mareas funcionan de tal manera que todo funciona en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo de una manera que no se echara a perder, que no se descompusiera, a pesar de que el hombre ha hecho tantas cosas malas en la tierra. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda acción que nosotros hagamos, ¿cierto? Como alguien dice, toda acción genera una reacción. Y toda acción que nosotros hacemos tiene una finalidad, ¿cierto? Si yo actúo mal, quiere decir que alguien va a recibir ese mal. Y si actúo bien, quiere decir que también alguien va a recibir ese bien. Entonces, por eso que el Señor nos dice que nosotros debemos hablar verdad. ¿Por qué? Porque la mentira no conduce a nada bueno, no conduce al bien, sino que esa mentira va a generar otra mentira. Y así al final no vamos a saber dónde va a terminar. Pero así también nos dice que versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces no somos capaces de dominar, ¿cierto?, el enojo o la ira. Del enojo, ¿cierto?, pasa la ira, y la ira es difícil de controlarla.
¿Cuántas veces, cierto, pasa que una persona le sale a ladrar un perro y se enoja tanto que toma una piedra y se la lanza al perro? El perro la esquiva y rompe algo que a lo mejor es muy valioso, ¿cierto? Puede romperle el auto, romperle el vidrio a un auto, o puede pegarle a otra persona, ¿cierto? Y dañarle porque la piedra se la lanzó con mucha fuerza al perro, ¿cierto? Y no somos capaces de discernir esto. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestra mente se ha cerrado, nuestra mente se ha entenebrecido, como decía en un comienzo, ¿cierto? Y no vio lo que podía pasar si yo llegaba y lanzaba esa piedra, ¿cierto? Y, y lo hago, ¿cierto? Sin medir las consecuencias de lo que estoy haciendo. Entonces por eso dice, cuando nosotros, ¿cierto? Nos domina la ira, el enojo, quiere decir que algo está fallando en nuestra vida y quiere decir que no estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Por eso que es importante la oración, por eso que es importante presentarnos cada día a la presencia de Dios y orar y pedirle que el Señor nos dé sabiduría y que nos dé paciencia y que ponga en nosotros espíritu de mansedumbre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar una vida de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para nosotros, para que nosotros podamos heredar aquello que Dios tiene preparado para nuestra descendencia, ¿cierto? Porque si nosotros no somos capaces de soportar, ¿cierto?, lo que está sucediendo, entonces no somos, ¿cómo Dios va a poner algo más grande en nosotros si no somos capaces de administrarlo, ¿cierto? Si la ira se va a apoderar de nosotros, el enojo, ¿cierto? Y no vamos a tener la capacidad de poder pensar bien, de pensar con claridad acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso que es importante el pensar, ¿cierto? El apóstol Pablo le escribe aquí a los Efesios para que ellos puedan llevar una vida distinta a lo que llevaban antes de conocer a Cristo, para que ellos puedan hacer una diferencia, para que ellos puedan gobernar, ¿cierto?, sus pensamientos, su corazón, pero no en ellos mismos, sino que en la palabra de Dios dice que cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu de Dios viene a morar a su corazón. Y es eso lo que el Señor nos pide en este día, ¿cierto? Que nosotros recibamos a Jesús en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros y Él sea el que guíe, ¿cierto?, en nuestra vida, en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Dice que nosotros nos componemos en tres partes: alma, cuerpo y espíritu, ¿cierto? El espíritu, que es el soplo de vida que Dios pone en cada uno de nosotros. El alma, que es realmente lo que somos nosotros, ¿cierto? Lo que usted ve es el cuerpo mío, ¿cierto? Lo que usted está apreciando a través de la imagen es lo que representa, ¿cierto?, mi cuerpo. Y este cuerpo un día va a partir del escenario de esta tierra y ya no va a ser más. Pero el alma es eterna, ¿cierto? Eterna para salvación o eterna para perdición. Y es esa la que Dios quiere rescatar. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces ya no domina, ¿cierto?, el cuerpo, ¿cierto? La carne, por decirlo como le dije, la carne es los deseos del mundo, ¿cierto? Representa a los deseos del mundo, representa al pensamiento del mundo, ¿cierto? Al vivir una vida de acuerdo a lo que me agrada, a lo que yo quiero hacer, ¿cierto? Con egoísmo, ¿cierto? No pensando en los demás, no pensando en que si con lo que yo voy a hacer voy a dañar a otro o no. Entonces eso es lo que pasa hoy en día, que normalmente la persona quiere satisfacer, ¿cierto?, sus deseos, pero no piensa en que si yo satisfago mis deseos, si estoy dañando a otra persona o no. Eso es en definitiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo antes de hacer algo, ¿cierto?, tengo que pensar que si lo que estoy haciendo daña a otro o no. Si no daña a nadie más, ¿cierto? Pero si me daño a mí mismo, también estoy haciendo mal. Entonces, por lo tanto, por eso que a veces la persona dice, yo no voy a seguir al Señor o no voy a entrar a una iglesia hasta que ya no tenga edad porque yo quiero hacer muchas cosas todavía. ¿Por qué? Porque piensan que Dios es un Dios aburrido, pero no es así, sino que Dios nos manda todas estas cosas ¿para qué? Para cuidar de nosotros mismos, para que nosotros podamos vivir más años, pero en buena salud sobre esta tierra, para que nosotros podamos tener un entorno agradable en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, por eso que si yo hago algo que va a dañar a otra persona, ¿cierto? Algo quizás que es tan simple, ¿cierto?, como fumar, ¿cierto? Si yo me pongo a fumar, ¿cierto?, en mi hogar, yo no solo voy a dañar mi salud, sino que también voy a dañar de los que están inhalando, ¿cierto?, el tabaco que sale, ¿cierto?, que se quema, ¿cierto? Eso les va a dañar sus pulmones también, va a dañar sus vías respiratorias. ¿Por qué? Porque yo quiero satisfacer mi deseo de fumar, pero yo no fumo. Pero
pero pongamos en el caso de que así lo hiciera, ¿cierto? Entonces yo por satisfacer mi egoísmo, ahora usted dirá, bueno, pero entonces si yo fumo, salgo a fumar afuera y así no daño a nadie. Pero se va a dañar usted mismo, ¿cierto? Y cuando llegue su tiempo de vejez, ¿cierto? Cuando lleguen sus años, que se acumulan los años de vida, ¿cierto? Y empiezan a fallar las cosas, entonces ahí usted va a entender que no debiera haberlo hecho, ¿cierto? Va a decir, ojalá no hubiese fumado porque esto ahora me está dañando y me cuesta respirar y me cuesta movilizarme, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios siempre está buscando el cuidado del hombre, no es para que el hombre viva una vida aburrida. Si usted hace cosas buenas, ¿cierto? Usted también puede entretenerse, también puede... la cosa es buscar, ¿por qué? Porque el hombre no busca, no trata de buscar otra forma de vivir, sino que se acostumbra a vivir de acuerdo a lo que dicta, ¿cierto? Lo demás, la sociedad, ¿cierto? La sociedad le dice que tiene que tener un teléfono moderno, que tiene que tener un televisor 4K, un computador que sea súper poderoso, y de acuerdo a esos cánones nosotros vivimos, pero nosotros no debiéramos vivir de esa manera. ¿Por qué? Esto es para aquellos que creen en Dios, ¿cierto? Deberían, ¿cierto?, estar siempre su preocupación el de conocer cada día la palabra de Dios para poder agradar a Dios y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide, ¿cierto? Entonces dice, ni deis, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Quizás usted me dirá, no, es que ¿cómo yo voy a perdonar a esta persona si me hizo un daño tan grande? Entonces, aquí usted lo puede aplicar de otra manera, ¿cierto? Yo no le estoy diciendo que usted perdone en el mismo día a la persona que le hizo un daño grande, pero sí que en su corazón esté el perdonar a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos rencor en nuestra vida, más que hacerle daño a la persona que nos hizo daño, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se guardan raíces de amargura. Y las raíces de amargura dañan nuestro cuerpo tanto física como psicológicamente. Por eso que Dios nos dice que nosotros debemos perdonar. Entonces dice, antes que se ponga el sol en nuestra vida. ¿Cuándo es la última vez que se pone el sol en su vida? El sol se pone por última vez en su vida el día en que usted cierra sus ojos. Entonces por eso que no espere hasta el último día, ¿cierto? Cuando usted cierra sus ojos y sepa que el Señor viene por su vida, sino que trate de perdonar antes, pero por amor, ¿cierto?, a la creación de Dios, por amor a usted mismo, ¿cierto? Porque como le dije, más daño se hace uno al guardar el rencor con otro que el daño que le puedo hacer al otro, ¿cierto? Entonces por eso que Dios nos pide que nosotros nos perdonemos los unos a los otros, porque siempre vamos a estar equivocados, siempre nos vamos a estar errando, ¿cierto? Quizás por alguna palabra que dijimos mal, pero que a lo mejor no fue la intención el decirla. Pero una vez que ya la decimos, no se puede volver atrás la palabra, no se puede recoger. Entonces, por eso es que es importante que nosotros aprendamos a buscar de parte de Dios el ser una mejor persona, ¿cierto? Entonces, tenemos el ejemplo, ¿cierto?, que dice en la palabra de Dios acerca de Jesucristo, que Él fue manso y humilde, y en su mansedumbre y en su humildad nos pudo rescatar a nosotros. Quizás si nosotros también hiciéramos lo mismo, ¿cierto? ¿Cuántas personas se convertirían a Dios porque verían que es bueno ser cristiano? Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros y misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿qué parte es la que? Toda esta es muy entendible lo último que leí, ¿cierto? Pero quizás la parte que es un poquito más complicada es donde dice, no contristéis al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está llevando a hacer las cosas bien, es el que nos dice qué debemos hacer. Y cuando nosotros hacemos lo contrario, cuando nos comportamos igual que la gente del mundo, ¿cierto?, poniendo por delante lo que la carne desea, ¿cierto?, y dejando atrás los deseos de Dios, entonces estamos contristando al Espíritu Santo. Entonces, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que esta predicación pueda llegar a su corazón, ¿cierto?, a su vida, y usted pueda guardarla, y si puede compartirla, mejor todavía. Que el Señor le guarde en este día.